Hola, ¿cómo estás? ¿Sabías que Jesús te ama y tiene un plan especial para ti? Somos el Ministerio Buen Soldado de Jesús y queremos compartirte las buenas noticias que en Jesucristo hay vida eterna y plenitud de vida. Te invitamos también a que nos sigas y compartas estas enseñanzas, que estamos seguros van a ser de gran bendición para ti y los que te rodean. Y a la muerte fue porque maravilloso porque en realidad Dios nos restituye. Yo lo he visto en mí. Hay tiempos, como se dice, a veces de vacas flacas también, ¿no? Tiempos que uno merma, sea en la economía o, no sé, en la parte espiritual, pero después el Señor restituye lo que en algún momento, quién sabe, el enemigo se nos llevó, pero Dios nos devuelve todo. Bueno, ¿estamos listos con la grabación? Bueno, vamos a empezar entonces el culto de hoy en el tema del mensaje. Y el mensaje de hoy se llama los atributos de Dios. Antes de eso quiero pues, y va a haber un momentito después de la prédica, que vamos a tener un tiempito de oración por las mamacitas, por las madres, en este día especial, Día de la Madre. A todos ustedes que están presentes aquí, qué lindo que hayan venido. Qué lindo que hayan venido. Sé que es un día especial, que lo compartimos en familia, pero qué bueno que hayan venido para agradecerle al Señor por la vida que nos da, por las madres que nos ha dado, ¿no? Mi madre ya no está conmigo, pero hace muchos años realmente hacen falta las madres, nos hace falta en la vida. Las madres son un regalo maravilloso de Dios, es un amor especial el que tiene la madre para sus hijos. Pero cuando se fue mi madre, pasó algo que Dios, hablando de lo que nos compensa por las pérdidas, ¿no? Me dio un papá eterno, que es Dios, que ha sido madre y padre a la vez. Entonces Él se convirtió también en mi madre, el Dios eterno, y compensó esa pérdida temprana, porque yo realmente muy joven lo perdí a mi madre, pero Dios compensó ese amor, esa falta, ese consejo sabio que siempre nos dan las madres, ¿no? Benditas sean las madres en el nombre del Señor. Los atributos de Dios. ¿Qué es un atributo? ¿Qué les viene a la mente cuando hablamos de un atributo? Un atributo es una característica, una cualidad de Dios. Como las personas, ¿no? Dicen, Él es una persona muy generosa, Él es una persona de buen corazón, Él o ella son personas amables, son personas valientes, son personas responsables, son atributos, ¿no es cierto? O a veces también dicen es enojón, también tiene un atributo, ¿no? La persona es enojona, es fosforito, a veces dicen, ¿no? Pero vamos a hablar de los atributos del Señor. Y yo quisiera que después vamos a contar una historia. Quisiera empezar con los tres principales atributos del Señor y después les cuento una historia. El principal atributo de Dios, o los tres principales, empiezo por el primero, es que Él es omnipotente. ¿Qué significa esto de omnipotente? Omnipotente significa todopoderoso, Él todo lo puede. Y cuando decimos todopoderoso es que es todopoderoso. O sea, no hay nada que Él no pueda hacer. Con la boca, cuando Él confiesa algo y dice, hágase, se hace. Así de sencillo, ¿no? Él tiene todo el poder. Es muy grande su poder. Ya vamos a ampliar un poquito más. Es omnisciente. ¿Qué es esto de omnisciente? Que todo lo sabe, todo lo siente, Él todo lo sabe. No hay un secreto para Él, Él todo sabe, todos los secretos del universo Él los conoce. Él sabe de nosotros cada pensamiento, cada sentimiento, sabe cada célula de nosotros, cada microorganismo que vive en el universo, en nuestro cuerpo, Él lo conoce. Dice que hasta los cabellos de nuestro cabeza están contados, imagínense. ¿Cuántos cabellos creen que tengamos? No creo que se hayan dado el trabajo de contar, ¿no?
Me acuerdo cuando mi yerno vino y se hizo una operación aquí porque él estaba quedándose calvito, le operaron y se vio los puntitos de aquí y son miles no son cientos, son miles, ni sé cuántos miles, 4,000 le pusieron solo por aquí nomás, ¿no? Quedó muy bien, por cierto, ¿no? Un saludo a Domsu ahí que nos vea en el YouTube. Bueno, y lo otro es que es omnipresente. ¿Qué es esto de omnipresente? Que está presente en todo lugar al mismo tiempo. Él está presente aquí, por ejemplo, en este culto, porque decimos gracias por tu presencia. Y está presente en miles de cultos en este domingo alrededor del mundo. Pero no solo eso, está presente en la vida de los más de 7,000 millones de personas alrededor del mundo. Está ahí, observando. Está en Ecuador y al mismo tiempo está, qué sé yo, en las Filipinas. Está en Estados Unidos y también está en Israel. Todo al mismo tiempo. Es difícil, ¿no? Imagínense, no sé si han puesto ustedes a pensar que cuando uno está orando, Señor, escucha mi oración, y está conversando con el Señor está orando, está escuchando las millones de oraciones que en ese momento están haciendo mucha gente alrededor del mundo. ¿Cómo puede Él escuchar al mismo tiempo millones de oraciones y prestarle la atención a cada una de ellas al mismo tiempo y responder o no responder de acuerdo a su soberanía esas oraciones? ¿Cómo lo hace? Porque Él es omnipresente, es Dios. Es increíble, ¿no? Él puede hacer un montón de cosas al mismo tiempo. Vamos a ver una imagen en pantalla. Si me ayuda, Isra. Es una historia que quiero contarles. Alguna vez, o algunas veces tal vez conté ya esta historia, pero siempre es bueno refrescar las buenas historias. Muchos años atrás, me parece que en el año 2000, yo viajé a Estados Unidos con mi hija Joanita, eran pequeñas, ya tendría unos 12 años, y fuimos, bueno, a Miami, estuvimos ahí con mi hermano José, con mi sobrino Dani, pasamos unos días muy bonitos ahí, y de ahí yo y mi hija volamos a Washington, donde vive mi hermana, en la capital. Ella vive, bueno, a unos 45 minutos de las afueras de Washington, en el estado de Virginia. Perdón. Y resulta, bueno, ahí si le vamos a cerrar para verle mejor la imagen. Y en Washington hay muchos museos gratuitos, muy buenos, y hay uno que es famoso, que se llama la National Gallery of Art, es la Galería Nacional de Arte. Y bueno, a mí siempre me ha gustado el arte, ¿no? Entonces visitamos esa galería y fue maravilloso porque es una hermosa galería inmensa y pudimos ver grandes cuadros de pintores que solo habíamos escuchado en el colegio, qué sé yo, en la historia de que nos daban de los grandes pintores. Y entrando a un salón, así como un salón como este, me topo con un cuadro, yo diría del porte de esa cortina, de 2 metros y más de alto, y así de ancho como esa cortina, un cuadro maravilloso, y había otros cuadros también, y yo me acerco porque no es exactamente este el cuadro, porque yo estaba buscando en Google, o tal vez era uno de estos cuadros que estaban en exhibición, pero era de un famoso pintor, dicen que es el pintor más famoso de Holanda, de los Países Bajos, que se llamaba Rembrandt. Deben haber escuchado Rembrandt, famoso. Pero me acerqué yo al cuadro y me quedé ensimismado, yo diría, por la maravillosa obra de arte que era ese cuadro. Era impresionante, parecía que tenía vida, ¿no? Y uno podía acercarse y ver los detalles, y yo me puse a pensar, dije, ¿cómo un ser humano puede lograr hacer algo tan maravilloso? Y los detalles, o sea, espectacular. Pero algo vino a mi mente en ese momento, que el hombre puede hacer cosas maravillosas y hermosas por una simple y sencilla razón, porque es hechura de Dios, porque es hechura de Dios. Entonces el hombre, si nosotros podemos ir al inicio de la creación, vamos a Génesis,
Me voy a adelantar un poquito con este versículo. Y vamos a Génesis capítulo 1, versículos 26 al 27. Génesis 1, 26 al 27. Entonces dijo Dios, hagamos, en plural, ¿no? O sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Nosotros somos imagen y semejanza de Dios. ¿Se han puesto a reflexionar un poco en ese sentido? Somos hechura de Dios. Es decir, yo tengo mi hija, Steffi, aquí presente, y diría que mi hija es a imagen y semejanza mía, claro. O sus hijas, o sus hijos. ¿Por qué? Porque vienen del Padre. El Padre transfiere a sus hijos su ADN, sus genes. Por eso dicen igualita al papá, igualita a la mamá, ¿no? El mismo carácter que el papá, el mismo carácter que la mamá, ¿no? Ha salido igual de creativo que sus padres, o su padre o su madre. Y cuando hay duda respecto si un hijo realmente es hijo de su progenitor, sea padre o madre, ¿no es cierto? En este caso, bueno, del padre específicamente, ¿no? Porque de la madre no podíamos ir, porque ella ve que su hijo nace de su vientre, pero del padre, en estos casos a veces de confirmar la paternidad, que hacen una prueba de ADN, y ahí se ve exactamente si él es el padre de ese niño, que a veces reclaman la paternidad de ese niño, porque lleva su esencia, lleva sus genes, lleva sus cualidades. Y eso pasa con Dios. Nosotros tenemos las cualidades de Dios en nosotros. No somos dioses, ¿no? Pero somos a imagen y semejanza de Dios. Somos tal vez la creación más perfecta de Dios, el hombre, pero no para nuestra vanagloria, sino decir, mira, la esencia de Dios. Y cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo, realmente Cristo vive en nosotros y nuestra esencia todavía se sobredimensiona en la parte de tener la mente, dice Pablo, la mente de Cristo en nosotros. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Por qué es importante saber cómo es Dios y cómo Dios ha transferido a nosotros sus atributos también, ¿no? Su creatividad? Entonces, volviendo a la historia del cuadro, yo veía y decía, realmente, en este hombre, en Rembrandt, se plasmó la maravillosa creación de Dios, porque Dios le dio a este hombre, no él por sí mismo, sino Dios le dio este don de plasmar en un lienzo y hacer un cuadro hermoso y maravilloso. Y Dios no es así en el día a día. No vemos a levantarnos y vemos las montañas por aquí en Quito que nos rodean y decimos, qué hermosas las montañas. Cuando alguien viene por primera vez a Quito, por ejemplo el caso de Thompson, ¿no? Mi yerno, él se quedó estupefacto al ver esas montañas maravillosas, ¿no? El Pichincha, porque donde ellos viven no se ve ninguna montaña, allá en Estados Unidos. Y uno de los sitios preferidos por él es justamente el teleférico. Cuando él viene, se sube al teleférico. Y un día, último viaje que subieron al teleférico, había estado en mantenimiento. Y él sufrió tanto que decía, Joanita casi se puso a llorar prácticamente porque él le encanta ver, porque es una naturaleza maravillosa. Pero esas pinceladas, ¿quién las da? Dios, un maravilloso artista. Entonces Dios, debemos entenderle a Dios, debemos conocerle como un hijo debe entender cómo funciona un padre, cómo funciona una madre, cómo es su forma de ser y conocerle, ¿no? A veces hacen esos concursos para ver entre familias, ¿no? Si se conocen entre ellos, si saben los gustos. Y una familia debe conocerse y nosotros debemos conocer al Dios que nos creó. Y tenemos una noción a veces muy vaga de Dios, muy escueta, muy limitada de Dios, o una visión religiosa de Dios, de un hombre
anciano sentado en un trono y que de ahí no se mueve y está dirigiendo los hilos de un Dios lejano, pero Dios no es así. Dios es un Dios muy cercano, no sé si vieron la película ¿no? Del extraño, ¿no? Que era la película que iban a cenar con Jesucristo. Había dos. Pero así es Jesús. Me pareció, a mí me gustó. En la segunda versión de la película, a continuación, se le ve todavía más cercano a Jesús, que es Dios. ¿Y cómo es Él? Es maravilloso. Y así debemos nosotros verle a Dios. Y ver la magnificencia de su poder. Yo les había comentado que el universo es inconmensurable. Ahora con estos telescopios nuevos que han lanzado al universo se ve un aspecto más profundo del universo. Y según los especialistas, en el universo hay muchas galaxias y nosotros, como decía, pertenecemos solo a una galaxia, que es la Vía Láctea. Y solo en la Vía Láctea hay de 200 a 400 mil millones de estrellas, les había comentado. Y esa es una galaxia. ¿Y saben cuántas galaxias hay? 2 billones más o menos de galaxias. No millones, billones. Es una cifra que faltaría, hay un montón de ceros. Y todo ese universo lo controla Dios al mismo tiempo, ¿no? Vamos al Salmo 147. Veamos Salmo 147. 147, versículos del 4 al 5. Él cuenta, léanlo ahí, él cuenta el número, mira, él cuenta el número de las estrellas. A todas ellas llama por sus nombres. Miles de millones de estrellas y cada una tiene un nombre y él les llama por su nombre. Grande es el Señor nuestro Dios es grande y de mucho poder y su entendimiento es infinito. Ese es el Dios que nosotros tenemos, todopoderoso. Nunca le veamos a Dios como un ser limitado. ¿Será que Dios puede hacer esto? ¿Será que Dios me ayuda con esto? Dios puede cambiar todo. Lo que tenemos que activar es la fe de Dios en nuestras vidas. Y orar y pedirle a Dios, creyendo este Dios que controla todo el universo, que puede cambiar los destinos de mi vida o los de mi familia. Dios puede hacer muchas cosas. ¿Sabe qué es lo que le limita a que Dios obre? Nuestra falta de fe. No creemos mucho. No creo que Dios pueda cambiar eso. No creo que le pueda cambiar a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, a mi hermana, o a mi esposa, a mi esposo. No creo. Sería ya. Pero para Dios eso es así, es sencillo. Si Él tiene el control de todo el universo. Es nuestra incredulidad que evita que Dios obre sobrenaturalmente en nuestras vidas. Pero tengamos claro que Dios tiene todo el poder. Entonces no le pongamos límites a Dios en nuestras vidas. Vamos a ver Job, capítulo 26. Job 26. Y dice en Job 26, del 7 al 14, les voy a leer. Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. La tierra, miren, aquí esto está en los Salmos. La tierra está en el universo ahí flotando, ¿no es cierto? ¿Qué le mantiene? Después descubrieron que era la fuerza de la gravedad, ¿no? Pero está flotando. Y esto ya en el libro de Salmos, ya antes de que los científicos, que los grandes científicos confirmaran muchas cosas, o Newton, la ley de la gravedad, dice que flota sobre nada, ata las aguas en sus nubes. Las nubes están llenas de agua, ¿no? Y después Dios dice, llueva y llueve. Y las nubes no se rompen debajo de ellas, ¿no? Él encubre la faz de su trono y sobre él extiende su nube. ¿No es cierto? Miren, vamos a ver hasta el 14. Puso límite a la superficie de las aguas. Tiene un límite las aguas, ¿no? Si no, el mar inundaría
el planeta es básicamente, el planeta Tierra es lleno de agua, o sea, mayormente, no sé si el 70% creo que es agua, pero ¿qué le detiene que esos mares no nos lleguen? A veces llueve mucho, ustedes ven las inundaciones, estaba viendo en Brasil, un río fue más allá de las lluvias, solo unos días que llovió intensamente y se inundó la ciudad de, una de las ciudades de Brasil, me parece que es Belo Horizonte, si no estoy mal, ¿no? Hasta el fin de la luz y las tinieblas, las columnas del cielo tiemblan, dice, y se espantan a su reprensión. Él agita el mar con su poder y con su entendimiento hiere la arrogancia suya. Su espíritu adornó los cielos, las estrellas, ¿no? Su mano creó la serpiente tortosa. He aquí estas cosas son solo los bordes de sus caminos, y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Aquí Job dice, es un susurro lo que vemos de Dios, una pequeña cosa. Descubrimos la plenitud de Dios y su grandeza cuando estemos ya en su presencia, en su gloria, ¿no? Ahí descubrimos al final de todo y vemos lo tan grande es Dios que ni siquiera ahorita pensamos lo grande que es. Entonces digo, esto es muy importante comprender porque debemos entender el Dios que tenemos de nuestro lado, ¿no? No es algo limitado, pequeño. Vamos a Mateo 22, 29. 22, 29. Dice, entonces, respondiendo Jesús, les dijo, erráis, están equivocados. Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Dice, erráis ignorando las Escrituras, porque ¿cómo podemos conocer a Dios si no leemos la palabra? Otra semana Paul nos comentaba una experiencia suya, ¿no? De que empezó a leer la palabra y vio cambios en su vida. Es importante leer la palabra porque aquí descubrimos la esencia de Dios. Entonces la pregunta que hago, ¿estamos leyendo la palabra? Hay que leer la palabra, y me incluyo yo, hay que profundizar más en la palabra, porque ahí vamos a entender cómo es Dios, y por eso el Señor les dice, ignoran las Escrituras e ignoran el poder de Dios. Ignoran el poder de Dios, no podemos ignorar el poder de Dios. La gente a veces, vanamente, y sobre todo los que no son creyentes, arrogantemente hablan mal contra Dios. No saben con quién se meten, ¿no es cierto? Me acuerdo del presidente Chávez, ¿se acuerdan? Que él maldijo a Israel. Él pensó que no iba a pasar nada. Miren cómo murió. Hay que tener mucho cuidado con lo que la gente dice de Dios. A veces hablan sin conocimiento, pero Dios es paciente, pero no provoquen, no hay que provocar a ira a Dios, ¿no? Y no conocen el poder de Dios. Y peor los ateos, ¿no? Los que dicen, Dios no existe y blasfeman en cierto sentido contra el nombre del Señor. Y vamos a ver, y hemos visto tres principales atributos, repito, omnipotente, omnisciente y omnipresente. Pero vamos a ver otros más que uno, ya hablamos de esto, que Dios es un artista, es un creador. En Génesis 1, al inicio de la Biblia, el capítulo 1:1 dice, en el principio, ¿qué? ¿Qué hizo Dios en el principio? Creó los cielos y la tierra. Él creó todo, y cuando es cielos es en plural, porque el primer cielo es la atmósfera en la que nosotros vivimos, ¿cierto? Es el primer cielo. El segundo cielo es ¿qué? El universo. Pero hay un tercer cielo. Por eso dice en plural cielos. ¿Cuál es el tercer cielo donde vive Dios? No es visible a nuestros ojos. Pero Pablo dice Pablo dijo que él llegó al tercer cielo, ¿no? Y vio cosas que le fueron prohibidas que las comente. Dice, no sé si en cuerpo, ¿no? O en espíritu, pero él estuvo ahí. Que vio, no lo contó, pero estuvo en el tercer cielo, ¿no? Entonces Dios creó todo es creación de Dios.
y es un ser creador y es un artista. Vamos a Jeremías 18, 1 al 6. Jeremías 18, 1 al 6. 18, 1 al 6. Dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Ustedes saben, ¿no? El alfarero pone una ruedita, la mueven, va girando y esa masa de arcilla y sin forma va con las manos del alfarero, va tomando forma, ¿no? Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, no podré yo, dice Dios, ¿no?, hacer de vosotros como este alfarero o casa de Israel, dice Jehová. Aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Dios puede crear algo maravilloso en nosotros, un vaso de honra, ¿no? Precioso, Él es creador, pero también está en su potestad que no cree algo así maravilloso, ¿no? Como dice en el libro de Romanos, Él ha hecho algunos para ser vasos de honra y otros de deshonra, ¿no? A nosotros nos ha hecho vasos de honra, nos ha formado para ser hijos de Dios, ¿no? Pero Él es un ser creativo, nos moldea y nos va moldeando en el día a día acorde a su voluntad, nos va haciendo cada vez una figura más preciosa, una figura más, estoy hablando espiritualmente, ¿no? Pero también físicamente nos rejuvenece, nos da nuevas energías y nos va formando. Vamos al libro de Salmos, capítulo 139, del 13 al 16. Y dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fui encubierto de ti, mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Amén. El Señor, miren, Él nos formó desde el vientre de nuestra madre como un alfarero. Nos fue dando este cuerpo, este ser que somos nosotros. ¿Quién lo formó? Dios. Qué lindo saber que Dios con sus propias manos nos formó. No nacimos de una explosión en el universo, no nacimos de una, qué sé yo, un ser microscópico que llegó del espacio acá a la tierra y nos formó. Fue Dios mismo que nos fue formando. Maravillosamente nos fue dando forma a su gusto, a su criterio, como el alfarero, ¿no? Vamos a ver otro atributo adicional de Dios. Hemos dicho que Dios es un ser creativo, es un artista, y Dios también se alegra. ¿Ustedes creen que Dios se alegra? ¿Dios está feliz? ¿Sí? Vamos a ver en Sofonías 3:13. Sofonías 3:17, perdón. Dice Jehová está en medio de ti, dice, en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Miren, Dios se alegra, ¿no? Se goza con nosotros, se regocija, está alegre. ¿Cuándo se alegra el Señor? ¿Cuándo creen que se alegra Dios? Cuando hacemos la voluntad de Él, ¿no? ¿Está contento Dios de vernos este domingo aquí, reunidos? Claro, está feliz, Él está, qué lindo, dice. Me alegra mucho que estén reunidos en mi nombre, reunidos en mi nombre. Dios se alegra. Dios es amor, obviamente, eso siempre lo repetimos, Dios es amor. Primera de Juan 3:16. Vamos a Primera de Juan 3:16. Primera de Juan 3:16 dice, 16. 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 Primera de Ju
En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Dios dio una muestra de amor inconmensurable que dio su vida por nosotros, ¿no? Y Dios dice, ¿no?, que debemos poner nuestra vida por nuestros hermanos. Dios es amor, su esencia fundamental es el amor. La gente a veces le juzga a Dios injustamente, ¿no? Le dice, pero si Dios fuera amor, ¿por qué permite tanta maldad en el mundo? ¿Por qué permite la violencia? ¿Por qué permite las guerras, las enfermedades, las pestes? No es que Dios en realidad, Dios lo hace porque es falta de amor, es realmente porque el hombre mismo se aparta de Dios. Cuando el hombre se aparta de Dios, es decir, no busca de Él, es como que hace que Dios no obre. Nosotros movemos el poder de Dios, su amor, su misericordia, como leímos en el libro de Joel, que Dios nos restituye cuando buscamos de Él. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, dice, ¿no? El que oye mi voz y abre la puerta, yo entraré donde Él y cenaré con Él y Él conmigo. Cuando la gente busca de Dios, su vida cambia. Cuando la gente o las naciones se olvidan de Dios, Dios no puede orar. Así pasó con el pueblo de Israel. Ustedes lean las historias en el Antiguo Testamento. Cuando el pueblo de Israel se apartaba e iba en pos de otros dioses, ¿qué pasaba? Dios quitaba ese manto de protección sobre el pueblo de Israel y venían problemas, pestes, sequías, qué sé yo, un montón de pueblos extranjeros invadieron Israel, los asirios, los babilonios, después vinieron los romanos y así fue. Es porque el pueblo de Dios se aparta de Dios y niega su misma soberanía sobre nosotros. ¿Qué puede pasar ahí? Pero, cuando la gente, las sociedades busquen de Dios, va a venir bendición. Por eso yo digo, para que nuestro país o cualquier nación en la que ustedes vivan, cualquier nación, busque de Dios, su iglesia doble rodillas, la gente clame por un cambio, van a ver la transformación que tiene esa nación. Van a ver cómo cambia no solo la vida de uno, sino la vida de toda una nación. Dios es amor, Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios, ¿no? Pero ahí pone una condición, ¿no? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que busca a Dios tiene vida eterna. Dios es perdón, claro. Vamos a Mateo, capítulo 6, versículos 14 al 15. Mateo 6, 14 al 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Amén. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Estamos viendo las cualidades, los atributos de Dios. Hemos visto que Dios se goza. Y Dios se goza cuando Dios obra en nuestras vidas. Él se goza y se alegra cuando una persona encuentra al Señor. Nosotros también debemos gozarnos cuando alguien que no conoce al Señor encuentra a Dios. Esa es parte también, si Dios nos ha dado estos atributos y que lo hemos visto como el famoso Rembrandt que pintó ese cuadro, nosotros también tenemos que ser creativos en hacer las cosas de nuestra vida, en el día a día. ¿Y cuál es la parte de nuestra creatividad? Buscar las maneras para que la gente conozca de Dios y pueda acercarse a Dios y sea transformada su vida. Y eso, como a Dios le alegra, a nosotros nos debe alegrar. Si Dios es amor,
nosotros también tenemos que transmitir ese amor a los que nos rodean, transmitir el amor de Cristo en nuestras vidas, porque extendemos lo que Dios, la esencia de Dios que la tenemos en nosotros. Si Dios es perdón, tenemos que perdonar, porque si no perdonamos a los que nos ofenden, ¿cómo Dios nos va a perdonar? A lo que quiero ir es que tenemos la imagen y semejanza de Dios y tenemos a Cristo en nuestras vidas y tenemos la mente de Cristo, pero porque lo tenemos, tememos hacer las cosas que Dios hace en el día a día y Dios quiere que lo hagamos nosotros. Dios obre a través de nosotros. Entonces tenemos que ejercitar esos atributos de Dios en nuestras vidas. Estamos extendiendo el amor de Cristo. Estamos extendiendo el perdón de Cristo. Estamos haciéndole a la gente que conozca de Dios y le digamos, mira, quiero comentarte lo que Dios ha hecho en mi vida, pero lo que puede hacer también en tu vida. Dios es alegría, Dios se ríe, y ya lo dijimos, pero veamos si Dios, dijimos que Él se alegra, pero Dios también se ríe. En Salmos 2:4 dice, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Dios tiene también esta cualidad de que Dios se ríe, pero también se burla de las personas que atentan contra Él, diciendo, Dios no existe, Dios no va a hacer esto, Dios no va a cambiar tu vida. Y el Señor se burla de ellos y dice, no saben con quién se están metiendo, no saben de quién están ellos hablando, no me conocen, pero nosotros sí le conocemos. Y vamos a ver en Ezequiel 7-8, Ezequiel 7-8. Si Dios se enoja. Dicen, no, Dios es amor. No, Dios no puede estar enojado. ¿No puede? Veamos. Ahora pronto derramaré mi ira sobre ti y cumpliré en ti mi furor y te juzgaré según tus caminos y pondré sobre ti tus abominaciones. No hay que dejar de ver que si Dios es amor, también es ira. Cuando la gente se aparta de Dios y no busca a Dios, y le provoca a Dios a ira, pues desatará su furor sobre las naciones o sobre las personas. Esto hago énfasis porque a veces hablamos aquí digamos en el entorno de la sociedad, y dicen, no, Dios no se enoja, Dios es amor, Dios perdona todo, sigue nomás con tu vida tal cual, no te preocupes, Dios es amor. Pero sí, efectivamente, Dios es amor, pero también Dios es lo que vamos a leer a continuación. Hebreos 12, 28 al 29. Dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Voy a repetir, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, lo que hemos recibido de Dios, algo maravilloso, grande, tengamos gratitud por lo que Dios nos ha dado y mediante ella, ¿no? Honrando esto, lo que Dios nos ha dado, sirvamos a Dios, le agrademos, dice, agradándole con temor y reverencia. ¿Por qué? Con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Es fuego consumidor también Dios. Por eso no hay que jugar con Dios. No podemos jugar con Dios creyendo que es un juego esto de seguirle a Dios. Sí, Dios nos ama, por amor estamos aquí, pero también Dios es fuego consumidor. Y por último, vamos a Éxodo capítulo 15, versículo 3. Éxodo 15, capítulo 3. Capítulo 3. Dice, Jehová es varón de guerra. Jehová es su nombre. Jehová es varón de guerra
Y vamos a Ageo 2, versículos 6 al 7. Porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra y el mar y la tierra seca. Y el 7 dice, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová. ¿De quién? De los ejércitos. Jehová es un soldado, miren, qué interesante, ¿no? Jehová es un soldado, y Jehová es un comandante general de todos los ejércitos del cielo. Y yo, preparando la charla, decía, sí, Dios, qué lindo, Dios es un soldado, y somos parte de su ejército, por eso el nombre de nuestro ministerio, ¿no? Buen soldado de Jesús. Y somos nosotros soldados de este ejército que Dios ha puesto para que nosotros ejerzamos esta labor como soldados de Dios en el día a día. Buenos soldados de Jesús. Amén. Bueno, hemos concluido en que los atributos, Dios, hemos entendido cómo es Dios y Dios se va a ir revelando día a día para que ustedes vayan descubriendo la esencia de Dios progresivamente y entendiendo cómo es Dios y cómo Él piensa, cómo Él actúa. ¿Y cómo podemos saber eso? Aquí está su pensamiento, en esta palabra, en este libro. ¿Quieres descubrir cómo es Dios? Leamos la palabra. Vamos a entender ahí y conocer a quién nos creó, ¿desde dónde? Desde el vientre de nuestra madre. Y hablando de la madre, quisiera hacer un paréntesis al final de esta prédica para hablar sobre la madre. Y me voy a referir a un versículo en particular, a un capítulo en particular que está en Proverbios 31, que es un lindo elogio a la mujer virtuosa, dice el título. Quisiera que ustedes lo lean conmigo, ahí está en el libro de Proverbios. Y vamos a leer Proverbios 31, del 10 al 31. Miren lo que Dios habla sobre las madres, sobre las mujeres virtuosas que son ustedes. Dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a las de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino, está hablando de la mujer, ¿no? La esposa, la mujer, la madre virtuosa, y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Ustedes, sus madres, ¿cómo han sido en sus vidas? ¿No? Yo me acuerdo, mi mamá, siempre llegábamos, la comidita estaba lista. Llegamos a veces del trabajo o de los estudios, mis hermanos mayores llegaban del trabajo y de los estudios, y mi mamá bajaba del segundo piso a darnos de comer, a darnos la cena, ¿no? Así es la madre, ¿no? Dice, da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra, dice. Considera la edad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Una madre trabajadora. Aquí está Anita, por ejemplo, yo me acuerdo, ella trabajaba casi 24/7, ¿no? Las madrugadas llegaba de las veladas, ¿no? Un trabajo duro. Entonces debemos reconocer que mucho de lo que hemos logrado los debemos a nuestras madres, lo que ellas han hecho por nosotros en nuestra vida. Su trabajo esforzado. Mi esposa, a veces, igual cuando es bebé, los niños lloran, se despiertan la madrugada. ¿Y qué es lo que le dice el papá o el esposo? Anda a verle a la niña. Y la mamá está ahí velando, cuidándole. Peor cuando están enfermas, ¿no? Con fiebre, está la madre ahí hasta que se recupera, a veces sin dormir toda la noche, y de pronto al otro día le tocaba ir a trabajar. Las madres que han tenido que trabajar
en una empresa, en una organización, tienen doble trabajo, el trabajo en la casa y el trabajo fuera de la casa, su trabajo profesional. Entonces da mérito eso, ¿no? Es digno de elogiar lo que hacen las madres o han hecho las madres en nuestra vida. Yo me acuerdo de mi mamá, tenía alguna platita ahorrada y decía, vamos a comprar un juego de muebles. Y muchas de las cosas, obviamente mi papá fue un buen proveedor, pero muchas de las cosas que teníamos en la casa fue por mi mamá. Siempre le gustaba invertir en la casa. Comprar un juego de comedor, un juego de muebles, y después de esos muebles ya se envejecían, comprar otro juego. Ahorraba, guardaba su platita, ¿no? Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos, ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca, una mujer trabajadora. Alarga su mano al pobre, una madre generosa, ¿no? Me acuerdo de mi suegra, una mujer generosa, ¿no es cierto? Ella hacía alguna comidita y a veces la compartía con los vecinos. Siempre había, a la llegada a la casa de ella, siempre había un plato de comida que nos daba. Yo decía, no, y tienen que comer, ¿no? Y extiende sus manos al menesteroso, no tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. La madre es capaz de dejar de comer, es capaz de dejar de vestirse por sus hijos. Es capaz de hacer cualquier sacrificio por sus hijos. Ella se hace tapices, ella misma fabrica cosas, ¿no? A veces para vender. Hace ropita, la vende. Eso me contaba igual mi esposa. No había yo visto eso. Ya fue antes de conocerle a Margarita, de que mi suegra fabricaba, hacía ropa, hacía camisas, creo, ¿no? Y las vendía. De lino, dice, hace tapices de lino fino y púrpura de su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. ¿Por qué es conocido el marido? Porque tiene buen nombre por su esposa, ¿no? La esposa le da prestigio al marido. Es una buena mujer la que tiene este hombre, ¿no? Una mujer ejemplar. Y la esposa le da prestigio al marido. Hace telas y vende, dice, y da cinta al mercader. Es fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Una mujer optimista, no le teme al futuro. Abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. Bienaventurada significa bendecida, ¿no? Y yo me acuerdo en la tradición antigua le pedían la bendición a la madre, ¿no? A los padres. Y su marido también la alaba. Los maridos debemos alabar a nuestras esposas por lo que ellas hacen. Es un trabajo bien duro el que ellas tienen, mucho más que el de nosotros. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. ¿Cuál de las mujeres sobrepasa el bien de otras? Ella, la mujer virtuosa, la mujer que tiene a Cristo en su corazón. Engañosa es la gracia y vana la hermosura, porque se va perdiendo con los años. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Que Dios les bendiga a todas las mamás. Quisiera pedirles, por favor, que se puedan poner en pie las mamacitas, ¿sí? Vamos a pedirles que se pongan en pie. Vamos a orar por ellas, ¿sí? Vamos a orar por las madres. Tal vez no está alguna madre presente en nuestro ministerio, pero donde ellas estén, vamos a bendecirlas en este día. Igual las mamás que están ahí viéndonos a través de nuestro canal de YouTube, del Buen Soldado de Jesús, vamos a orar por ustedes, por cada una, las madres presentes y las madres que nos ven por el video.
Que Dios les bendiga. Es una labor maravillosa la que hacen las madres, las que hacen las mujeres en general. Y debemos honrarles y amarles y respetarles por su trabajo. Yo quiero pedirle a mi esposa que pase acá adelante. ¿Sí? Mi maleta. Y vamos a cerrar nuestros ojos y ustedes, si pueden acercarse a su madre, denle un abracito a su mamá, las chicas ahí, a Fernanda. Den un abracito a su madre. Vamos a orar por sus madres. Amado Padre, gracias te damos, Señor, por las madres, Señor. Quiero agradecerte por la madre que me diste, mi madre Anita, maravillosa, una mujer, como lo acabamos de leer en las Escrituras, que se entregó por sus hijos, por su esposo, nos dio todo su amor. Y quiero bendecir también a mi esposa que está aquí, agradecerle, porque ella ha sido una madre ejemplar con sus hijas, con Joanita, con Steffi. Que Dios les bendiga, Señor, a Anita, a Jenny, a Fernanda, a todas las madres, a Edith, Señor, a María Eugenia, Andrea, a Isabelita, Señor, a todas las madres que tenemos, me escapa algún nombre, pues, y todas las madres que nos están viendo, que Dios las bendiga, que sigan cumpliendo esta labor maravillosa y loable que Dios les ha encargado, de ser un pilar fundamental en su hogar. Que Dios las bendiga, les siga prosperando en todo, les siga dando mayormente sabiduría, salud, paz, esa guía importante que son para sus hijos y sobre todo para su esposo, porque dice que la esposa es nuestra ayuda idónea, en la cual debemos nosotros soportarnos, apoyarnos grandemente. Bendice, Señor, a las madres del buen soldado de Jesús, a las madres de nuestras familias, Señor. Bendice a las madres en general de nuestro país y del mundo. Bendito seas tú, Señor, que creaste a la madre, Señor, maravillosa, y que de ese vientre de una madre nació nuestro Señor y Salvador Jesús, el Jesús hombre. Y así fue el ángel cuando se presentó a María, que le dijo: bienaventurada entre todas las mujeres. María es una mujer ejemplar. Nosotros no adoramos a María, pero reconocemos que fue una mujer ejemplar que Dios escogió. Y como ha escogido a todas las madres que han llevado en su vientre a sus hijos y los han criado para ser hombres y mujeres de bien. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por las madres. Las bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo quería decirles algo. Justo escuché a un pastor que decía y me pareció tan lindo, que la madre le transmite a los hijos la fe y el conocimiento de Dios. Que en el pueblo judío esa era la característica de la madre, transmitirle la fe y el conocimiento de Dios. Es tan hermoso, porque la mujer sabia que tiene el conocimiento de Dios puede aconsejar a los hijos y puede guiarles por el camino del Señor. Gracias, Marita. Amén. Bueno, vamos a que se mantengan ahí. Les damos un pequeño regalito, una rosa. Nuestro país es famoso por las rosas hermosas que se exportan a muchos lugares del mundo, y queremos darles unas rosas con un mensaje ahí, una tarjetita. Entonces vamos a hacer la entrega en nombre del ministerio. Sí. Sabemos que esta enseñanza ha sido de gran bendición para tu vida. Gloria al Señor. Suscríbete y compártela. Además, síguenos en nuestras redes sociales y escríbenos a este correo electrónico aquí en pantalla. Queremos escucharte. De igual manera, te invitamos todos los domingos a nuestro culto familiar en el Hotel Savoy Inn, Salón Las Rosas, al norte de Quito. Será un gusto inmenso conocerte. Dios te bendiga.